Tanto en línea como en nuestro consultorio, a menudo nos enfrentamos a la pregunta de si, después de haber tenido tuberculosis una vez, es posible volver a contraerla. Existe la creencia de que si alguien tuvo tuberculosis, tomó medicamentos durante 6 u 8 meses, entonces nunca volverá a tener la enfermedad. Pero en realidad esto es cierto en algunos casos, pero en muchos otros no lo es. Hay personas que efectivamente solo tomaron medicamentos para la tuberculosis una vez y luego se curaron completamente. Sin embargo, incluso después de eso, pueden volver a contraer tuberculosis. Hemos visto casos en los que, por ejemplo, alguien tuvo tuberculosis hace 5 años y luego volvió a desarrollar la enfermedad. A esto lo llamamos recaída. Recaída significa volver a enfermarse. Esto puede ocurrir de dos maneras. Puede que los gérmenes hayan permanecido en su cuerpo y hayan causado una nueva tuberculosis, o puede que haya inhalado nuevamente los gérmenes de la tuberculosis desde el exterior, lo que también puede provocar la enfermedad, según una estadística entre quienes tuvieron tuberculosis por primera vez y luego volvieron a tenerla, el porcentaje es de aproximadamente un 15 a un 20%. Es decir, entre quienes tuvieron tuberculosis, entre el 15 y el 20% tienen la posibilidad de volver a contraer la enfermedad. Esto no solo se aplica a la tuberculosis pulmonar, también ocurre en los casos de tuberculosis extrapulmonar, como la tuberculosis en los ganglios, en la pleura o en la columna vertebral. O sea, en estos diferentes lugares también se observa que por diversas razones la tuberculosis puede reaparecer. Sin embargo, también es cierto que una gran parte de las personas solo tienen tuberculosis una vez en la vida y solo una parte vuelve a contraerla. Cuando la tuberculosis reaparece, consideramos dos cosas. Una es si esta vez la tuberculosis fue causada por una bacteria resistente a los medicamentos, es decir, lo que llamamos tuberculosis resistente a los medicamentos. Es decir, los medicamentos que se administraron anteriormente quizás no lograron eliminar completamente estos gérmenes y por eso se trata de tuberculosis resistente a los medicamentos. Por lo tanto, antes de comenzar el tratamiento para la tuberculosis por segunda vez, verificamos si la bacteria que causó la tuberculosis esta vez es resistente a los medicamentos. Como mencioné, la tuberculosis puede reaparecer debido a bacterias resistentes a los medicamentos, pero también puede ocurrir por bacterias comunes. Si vemos que no se trata de una bacteria resistente, sino de una bacteria común de la tuberculosis, entonces, en comparación con el primer tratamiento, la cantidad de medicamentos y la duración del tratamiento para la segunda tuberculosis aumentan. Por ejemplo, si antes tomamos medicamentos durante 6 meses, veremos que esta vez, cuando tomemos los medicamentos, se le administrará una inyección llamada streptomicina. Esta se añade a los medicamentos anteriores. Y el tiempo de tomar los medicamentos también suele aumentar mucho, a veces varias veces más, y se observa que normalmente los administramos hasta 8 meses. Dijimos que cuando es la primera vez que se diagnostica tuberculosis, entonces damos la categoría 1 y los medicamentos antituberculosos. La segunda vez que el televisor estaba encendido, agregamos toma y zinc y otras drogas. Pero incluso después de eso, la tuberculosis puede volver a aparecer. En ese momento nos preocupamos un poco más, pensando que tal vez esta tuberculosis sea resistente a los medicamentos. Puede ser por varias razones, como mencioné antes, que la tuberculosis puede repetirse en diferentes momentos. Muchos de estos pacientes viven con miedo, preocupados de si la tuberculosis ha regresado por segunda vez. Pero no todos deberían tener miedo. No es necesario porque, aunque hayan tenido tuberculosis por primera vez y se hayan curado bien, esa tuberculosis puede dejar algunas cicatrices en sus pulmones. Estas cicatrices pueden infectarse fácilmente con bacterias comunes. A veces puede haber sangrado de esas áreas dañadas, pero eso no significa que
Si ha tenido tuberculosis, entonces ya entiende que sí, puede haber una segunda o incluso una tercera vez de tuberculosis. Puede ocurrir tuberculosis repetidamente, pero eso no significa que debamos vivir siempre con ese miedo, pensando que esto le pasará a todos. En realidad, solo ocurre en muy pocas personas. Sin embargo, si aparecen esos síntomas, es decir, si son persistentes, fiebre, tos, sí, y si existen productos para adelgazar, es mejor volver a limpiarlos para el equipo.